Bienvenidos, viajeros, a un nuevo capítulo de la epopeya de la Odisea, de Homero. En nuestro episodio anterior, acompañamos a Odiseo en una de sus travesías más peligrosas, enfrentándose a las sirenas, Escila, Caribdis y la fatídica isla de Helios. Superadas estas pruebas, nuestro héroe ha logrado sobrevivir a los más temibles desafíos del mar. Ahora, en esta entrega que abarca el canto 13 y 14, prepárense para la siguiente y crucial fase de su regreso. Acompañaremos a Odiseo mientras finalmente llega a Ítaca, su añorada patria. Pero su retorno será sigiloso y estratégico, ya que, con la ayuda de Atenea, Odiseo se disfraza de mendigo para no ser reconocido. Serán testigos de su emotivo y significativo encuentro con su fiel porquero, Eumeo, un aliado clave en el ingenioso plan que Odiseo empieza a trazar para recuperar su reino de las manos de los pretendientes. Si es tu primera vez en este viaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún canto de esta inolvidable historia. Y si ya eres parte de esta tripulación, gracias por acompañarme una vez más en este emocionante regreso a Ítaca. ¿Están listos para ver cómo Odiseo comienza a sentar las bases para su gran venganza? Canto 13. Partida de Ulises del país de los Feacios y su llegada a Ítaca. Tal fue lo que Ulises contó. Enmudecieron los oyentes, y arrobados por el placer de escucharle, se quedaron silenciosos en el obscuro palacio. Mas Alcínoo le respondió diciendo: «Oh Ulises, pues llegaste a mi mansión de pavimento de bronce y elevada techumbre, creo que tornarás a tu patria sin tener que vagar más, aunque sean en tan gran número los males que hasta ahora has padecido. Y dirigiéndome a vosotros todos, los que siempre bebéis en mi palacio el negro vino de honor y oís a la Edo, he aquí lo que os encargo. Ya tiene el huésped en pulimentada arca vestiduras y oro labrado y los demás presentes que los consejeros feacios le han traído. Ea, démosle sendos trípodes grandes y calderos, y reunámonos después para hacer una colecta por la población, porque nos sería difícil a cada uno de nosotros obsequiarle con tal regalo, valiéndose exclusivamente de nuestros recursos». De tal suerte les exhortó Alcínoo, y a todos les plugo cuanto dijo. Salieron entonces para acostarse en sus respectivas casas, y así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, encamináronse diligentemente hacia la nave, llevando a ella el varonil bronce. La sacra potestad de Alcínoo fue también, y él mismo colocó los presentes debajo de los bancos, no fuera que se dañara alguno de los hombres cuando, para mover la embarcación, apretasen con los remos. Acto continuo trasladaronse al palacio de Alcínoo y se ocuparon en aparejar el banquete. Para ellos la sacra potestad de Alcínoo sacrificó un buey al Saturnio Jove, el dios de las sombrías nubes, que reina sobre todos. Quemados los muslos, celebraron espléndido festín, y cantó el divinal Aedo, de Módoco, tan honrado por el pueblo. Mas Ulises volvía a menudo la cabeza hacia el sol resplandeciente, con gran afán de que se pusiera, pues ya anhelaba irse a su patria. Como el labrador apetece la cena después de pasar el día rompiendo con la yunta de negros bueyes y el sólido arado una tierra noval, se le pone el sol muy a su gusto para ir a comer, y al andar, siente el cansancio en las rodillas. Así, tan agradablemente, vio Ulises que se ponía el sol. Y al momento, dirigiéndose a los feacios, amantes de manejar los remos, y especialmente a Alcínoo, les habló de esta manera: «Rey Alcínoo, el más esclarecido de todos los ciudadanos, ofreced las libaciones, despedime sano y salvo, y vosotros quedad con alegría. Ya se ha cumplido cuanto mi ánimo deseaba, mi conducción y las amistosas dádivas. Hagan los dioses que éstas sean para mi dicha y que halle en mi palacio a mi irreprochable consorte e incólumes a los amigos. Y vosotros, que os quedáis, sed el gozo de vuestras legítimas mujeres y de vuestros hijos. Los dioses os concedan toda clase de bienes, y jamás a esta población le sobrevenga mal alguno». Así se expresó. Todos aplaudieron sus palabras y aconsejaron que se llevase al huésped a su patria, puesto que hablaba razonablemente. Y entonces la potestad de Alcínoo dijo al heraldo: «Pontónoo, mezcla el vino en la crátera y distribúyelo a cuantos se hallan en la sala, a fin de que, después de orar al padre Júpiter, enviemos al huésped a su patria tierra». Así habló. Pontónoo mezcló el vino dulce como la miel y lo sirvió a todos, ofreciéndoselo sucesivamente. Ellos lo libaban, desde sus mismos asientos, a los bienaventurados dioses que poseen el anchuroso cielo, y el divinal Ulises, levantándose, puso en las manos de Arete una copa doble, mientras le decía estas aladas palabras: «Sé constantemente dichosa, oh reina,
hasta que vengan la senectud y la muerte, de las cuales no se libran los humanos. Yo me voy. Tú continúa holgándote en esta casa con tus hijos, el pueblo y el rey Alcínoo. Dicho esto, el divino Ulises traspuso el umbral. La potestad de Alcínoo le hizo acompañar por un heraldo que lo condujese a la velera nave, a la orilla del mar. Y Arete le envió también algunas esclavas, cuál le llevaba un manto muy limpio y una túnica, cuál una sólida arca, y cuál otra, pan y rojo vino. Cuando hubieron llegado a la nave y al mar, los ilustres marineros, tomando tales cosas juntamente con la bebida y los víveres, lo colocaron todo en la cóncava embarcación y tendieron una colcha y una tela de lino sobre las tablas de la popa a fin de que Ulises pudiese dormir profundamente. Subió éste y acostóse en silencio. Los otros se sentaron por orden en sus bancos, desataron de la piedra agujereada la amarra del barco e inclinándose, azotaron el mar con los remos, mientras caían los párpados de Ulises un sueño profundo, suave, dulcísimo, muy semejante a la muerte. Del modo que los caballos de una cuadriga se lanzan a correr en un campo, a los golpes del látigo y levantándose sobre sus pies, terminan prontamente la carrera, así se alzaba la popa del navío y dejaba tras sí muy agitadas las olas purpúreas del estruendoso mar. Corría el bajel con un andar seguro e igual, y ni el gavilán, que es el ave más ligera, lo hubiese acompañado. Así, corriendo con tal rapidez, cortaba las olas del mar y llevaba un varón que en el consejo se parecía a los dioses. El cual tuvo el ánimo acongojado muchas veces, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles ondas, pero entonces dormía plácidamente, olvidado de cuanto padeciera. Cuando salía la más rutilante estrella, la que de modo especial anuncia la luz de la aurora, hija de la mañana, entonces la nave, surcadora del Ponto, llegó a la isla. Hay en el país de Ítaca el puerto de Forcis, el anciano del mar, formado por dos orillas prominentes y escarpadas que convergen hacia las puntas y protegen exteriormente las grandes olas contra los vientos de funesto soplo, y en el interior las corvas naves, de muchos bancos, permanecen sin amarras así que llegan al fondeadero. Al cabo del puerto está un olivo de largas hojas y muy cerca una gruta agradable, sombría, consagrada a las ninfas que náyades se llaman. Allí existen crateras y ánforas de piedra donde las abejas fabrican los panales. Allí pueden verse unos telares también de piedra, muy largos, donde tejen las ninfas mantos de color de púrpura. Allí el agua constantemente nace. Dos puertas tiene el antro, la una mira al Bóreas y es accesible a los hombres, la otra, situada frente al Noto, es más divina, pues por ella no entran los humanos, siendo el camino de los inmortales. A este sitio, que ya con anterioridad conocían, fueron a llegarse, y la embarcación andaba velozmente y varó en la playa, saliendo del agua hasta la mitad. Tales eran los remeros por cuyas manos era conducida. Apenas hubieron saltado de la nave de hermosos bancos en tierra firme, comenzaron por sacar del cóncavo bajel a Ulises con la colcha espléndida y la tela de lino, y lo pusieron en la arena, entregado todavía al sueño. Y seguidamente, desembarcando las riquezas que los feacios le habían dado al volver a su patria, gracias a la magnánima Minerva, las amontonaron todas al pie del olivo, algo apartadas del camino, no fuera que algún viandante se acercara a las mismas en tanto que Ulises dormía y le hurtara algo. Después de esto, volviéronse los feacios a su país. Pero Neptuno, que sacude la tierra, no olvidó las amenazas que desde un principio hiciera a Ulises, semejante a un dios, y quiso explorar la voluntad de Júpiter. Padre Júpiter, ya no seré honrado nunca entre los inmortales dioses, puesto que no me honran en lo más mínimo ni tan siquiera los mortales, los feacios, que son de mi propia estirpe. No dejaba de figurarme que Ulises tornaría a su patria, aunque padeciendo multitud de infortunios, pues nunca le quité del todo que volviese por considerar que con tu asentimiento se lo habías prometido. Mas los feacios, llevándole por el Ponto en velera nave, lo han dejado en Ítaca, dormido, después de hacerle innumerables regalos, bronce, oro en abundancia, vestiduras tejidas, y tantas cosas como nunca sacara de Troya si volviese indemne y habiendo obtenido la parte que del botín le correspondiera. Respondióle Júpiter, que amontona las nubes. Ah, poderoso Dios que bates la tierra. ¿Qué dijiste? No te desprecian los dioses, que sería difícil herir con el desprecio al más antiguo y más ilustre. Pero si deja de honrarte alguno de los hombres, por confiar en sus fuerzas y en su poder, está en tu mano tomar venganza. Obra, pues, como quieras y a tu ánimo le agrade. Contestóle Neptuno, que sacude la tierra. Ya hubiera obrado como me aconsejas, oh Dios de las sombrías nubes, pero me espanta tu cólera y procuro evitarla.
Ahora quiero hacer naufragar en el obscuro ponto la bellísima nave de los feacios que vuelve de conducir a aquel, con el fin de que en adelante se abstengan y cesen de llevar a los hombres, y cubrir luego la vista de la ciudad con una gran montaña. Repuso Júpiter, que amontona las nubes: oh querido, tengo para mí que lo mejor será que, cuando todos los ciudadanos estén mirando desde la población como el barco llega, lo tornes un peñasco, junto a la costa, de suerte que guarde la semejanza de una velera nave para que todos los hombres se maravillen, y cubras luego la vista de la ciudad con una gran montaña. Apenas lo oyó Neptuno, que sacude la tierra, fuese a Esqueria donde viven los feacios, y allí se detuvo. La nave, surcadora del Ponto, se acercó con rápido impulso y el dios que sacude la tierra, saliéndole al encuentro, la tornó un peñasco y con un golpe de su mano inclinada hizo que echara raíces en el suelo, después de lo cual fuese a otra parte. Mientras tanto los feacios, que usan largos remos y son ilustres navegantes, hablaban entre sí con aladas palabras. Y uno de ellos se expresó de esta suerte, dirigiéndose a su vecino: ¡ay! ¿Quién encadenó en el Ponto la velera nave que tornaba a la patria y ya se descubría toda? Tales fueron sus palabras, pues ignoraban lo que había pasado. Entonces Alcínoo les arengó de esta manera: oh dioses, cumpliéronse las antiguas predicciones de mi padre, el cual decía que Neptuno nos miraba con malos ojos porque conducíamos sin recibir daño a todos los hombres. Y aseguraba que el dios haría naufragar en el obscuro Ponto una hermosísima nave de los feacios, al volver de llevar a alguien, y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña. Así lo afirmaba el anciano y ahora todo se va cumpliendo. Ea, hagamos lo que voy a decir. Absteneos de conducir los mortales que lleguen a nuestra población y sacrifiquemos 12 toros escogidos a Neptuno, para ver si se apiada de nosotros y no nos cubre la vista de la ciudad con la enorme montaña. Así habló. Entróles el miedo y aparejaron los toros. Y mientras los caudillos y príncipes del pueblo fecio oraban al soberano Neptuno, permaneciendo de pie en torno de su altar, Ulises recordó de su sueño en la tierra patria, de la cual había estado ausente mucho tiempo, y no pudo reconocerla porque una diosa, Palas Minerva, la hija de Júpiter, le cercó de una nube con el fin de hacerle incognoscible y enterarle de todo. No fuese que su esposa, los ciudadanos y los amigos lo reconocieran antes que los pretendientes pagaran por completo sus demasías. Por esta causa todo se le presentaba al rey en otra forma, así los largos caminos, como los puertos cómodos para fondear, las rocas escarpadas y los árboles florecientes. El héroe se puso en pie y contempló la patria tierra, pero enseguida gimió y, bajando los brazos, golpeóse los muslos mientras suspiraba y decía de esta suerte: ¡ay de mí! ¿Qué hombres deben de habitar esta tierra a que he llegado? ¿Serán violentos, salvajes e injustos, u hospitalarios y temerosos de los dioses? ¿A dónde podré llevar tantas riquezas? ¿A dónde iré perdido? Ojalá me hubiese quedado allí, con los feacios, pues entonces me llegara a otro de los magnánimos reyes, que, recibiéndome amistosamente, me hubiera enviado a mi patria. Ahora ni sé dónde poner estas cosas, ni he de dejarlas aquí, no vayan a ser presa de otros hombres. ¡Oh dioses! No eran, pues, enteramente sensatos ni justos los caudillos y príncipes feacios, ya que me traen a esta otra tierra. Dijeron que me conducirían a Ítaca, que se ve de lejos, y no lo han cumplido. Castíguelos Júpiter, el dios de los suplicantes, que vigila a los hombres e impone castigos a cuantos pecan. Mas, ea, contaré y examinaré estas riquezas, no se hayan llevado alguna cosa en la cóncava nave cuando de aquí partieron. Hablando así, contó los bellísimos trípodes, los calderos, el oro y las hermosas vestiduras tejidas, y aunque nada echó de menos, lloraba por su patria tierra, arrastrándose en la orilla del estruendoso mar y suspirando mucho. Acercósele entonces Minerva en la figura de un joven pastor de ovejas, tan delicado como el hijo de un rey, que llevaba en los hombros un manto doble, hermosamente hecho, en los nítidos pies, sandalias, y en la mano, una jabalina. Ulises se holgó de verla, salió a su encuentro y le dijo estas aladas palabras: amigo, ya que eres el primer hombre a quien encuentro en este lugar, salud, y ojalá no vengas con mala intención para conmigo, antes bien, salva estas cosas y sálvame a mí mismo, que yo te lo ruego como a un dios y me postro a tus rodillas. Mas dime con verdad para que yo me entere. ¿Qué tierra es esta? ¿Qué pueblo? ¿Qué hombres hay en la comarca? ¿Estoy en una isla que se ve a distancia o en la ribera de un fértil continente que hacia el mar se inclina? Minerva, la deidad de los brillantes ojos, le respondió diciendo: forastero,
Eres un simple o vienes de lejos cuando me preguntas por esta tierra, cuyo nombre no es tan obscuro, ya que la conocen muchísimos así de los que viven hacia el lado por donde salen la aurora y el sol, como de los que moran en la otra parte, hacia el tenebroso ocaso. Es, en verdad, áspera e impropia para la equitación, pero no completamente estéril, aunque pequeña, pues produce trigo en abundancia y también vino, nunca le falta ni la lluvia ni el fecundo rocío, es muy a propósito para apacentar cabras y bueyes, cría bosques de todas clases, y tiene abrevaderos que jamás se agotan. Por lo cual, oh forastero, el nombre de Ítaca llegó hasta Troya, que, según dicen, está muy apartada de la tierra aquea. De esta suerte habló. Alegróse el paciente divinal Ulises, holgándose de su patria que le nombraba Palas Minerva, hija de Júpiter que lleva la égida, y pronunció enseguida estas aladas palabras, ocultándole la verdad con hacerle un relato fingido, pues siempre revolvía en su pecho ideas muy astutas. Oí hablar de Ítaca allá en la espaciosa Troya, muy lejos, al otro lado del Ponto, y he llegado ahora con estas riquezas. Otras tantas dejé a mis hijos y voy huyendo porque maté al hijo querido de Idomeneo, a Orsíloco, el de los pies ligeros, que aventajaba la ligereza de sus pies a los hombres industriosos de la vasta Creta. El cual deseó privarme del botín de Troya por el que tantas fatigas padeciera, ya combatiendo con los hombres, ya surcando las temibles ondas, a causa de no haberme prestado a complacer a su padre, sirviéndole en el pueblo de los troyanos, donde yo era caudillo de otros compañeros. Como en cierta ocasión aquel tornara del campo, envasele la broncínea lanza, habiéndole acechado con un amigo junto a la senda. Obscurísima noche cubría el cielo, ningún hombre fijó su atención en nosotros y así quedó oculto que le hubiese dado muerte. Después que lo maté con el agudo bronce, fuime hacia la nave de unos ilustres fenicios a quienes supliqué y pedí, dándoles buena parte del botín, que me llevasen a Pilos o a la divina Elide, donde ejercen su dominio los epeos. Mas la fuerza del viento extraviólos, mal de su grado, pues no querían engañarme, y, errabundos, llegamos acá por la noche. Con mucha fatiga pudimos entrar en el puerto a fuerza de remos, y aunque muy necesitados de tomar alimento, nadie pensó en la cena, desembarcamos todos y nos echamos en la playa. Entonces me vino a mí, que estaba cansadísimo, un dulce sueño, sacaron aquellos de la cóncava nave mis riquezas, las dejaron en la arena donde me hallaba tendido y volvieron a embarcarse para ir a la populosa Sidón, y yo me quedé aquí con el corazón triste. Así se expresó. Sonrióse Minerva, la deidad de los brillantes ojos, le halagó con la mano y, transfigurándose en una mujer hermosa, alta y diestra en eximias labores, le dijo estas aladas palabras. Astuto y falaz habría de ser quien te aventajara en cualquier clase de engaños, aunque fuese un dios el que te saliera al encuentro. Temerario, artero, incansable en el dolo. Ni aun en tu patria habías de renunciar a los fraudes y a las palabras engañosas, que siempre fueron de tu gusto? Mas, ea, no se hable más de ello, que ambos somos peritos en las astucias, pues si tú sobresales mucho entre los hombres por tu consejo y tus palabras, yo soy celebrada entre todas las deidades por mi prudencia y mis astucias. Pero aún no has reconocido en mi a Palas Minerva, hija de Júpiter, que siempre te asisto y protejo en tus cuitas e hice que les fueras agradable a todos los feacios. Vengo ahora a forjar contigo algún plan, a esconder cuantas riquezas te dieron los ilustres feacios por mi voluntad e inspiración cuando viniste a la patria, y a revelarte todos los trabajos que has de soportar fatalmente en tu morada bien construida. Toléralos, ya que es preciso, y no digas a ninguno de los hombres ni de las mujeres que llegaste peregrinando. Antes bien sufre en silencio los muchos pesares y aguanta las violencias que te hicieren los hombres. Respondióle el ingenioso Ulises. Difícil es, oh diosa, que un mortal al encontrarse contigo logre conocerte, aunque fuere muy sabio, porque tomas la figura que te pleis. Bien sé que me fuiste propicia mientras los aqueos peleamos en Troya, pero después que arruinamos la excelsa ciudad de Príamo, partimos en las naves y un dios dispersó a los aqueos. Nunca te he visto, oh hija de Júpiter, ni he advertido que subieras en mi bajel para ahorrarme ningún pesar. Por el contrario, anduve errante constantemente, teniendo en mi pecho el corazón atravesado de dolor, hasta que los dioses me libraron del infortunio, y tú, en el rico pueblo de los feacios, me confortaste con tus palabras y me condujiste a la población. Ahora por tu padre te lo suplico, pues no creo haber arribado a Ítaca, que se ve de lejos, sino que estoy en otra tierra y que hablas de burlas para engañarme, dime si en verdad he llegado a mi querida tierra. Contestóle Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Siempre guardas en tu pecho la misma cordura, y no puedo desampararte en la desgracia porque eres afable, perspicaz y sensato.
Cualquiera que volviese después de vagar tanto, deseara ver en su palacio los hijos y a la esposa, mas a ti no te place saber de ellos ni preguntar por los mismos hasta que hayas probado a tu mujer, la cual permanece en tu morada y consume los días y las noches tristemente, pues de continuo está llorando. Yo jamás puse en duda, pues me constaba con certeza, que volverías a tu patria después de perder todos los compañeros, mas no quise luchar con Neptuno, mi tío paterno, cuyo ánimo se encolerizó e irritó contigo porque le cegaste su caro hijo. Pero, ea, voy a mostrarte el suelo de Ítaca para que te convenzas. Este es el puerto de Forcis, el anciano del mar, aquel, el olivo de largas hojas que existe al cabo del puerto. Cerca del mismo se halla la gruta deliciosa, sombría, consagrada a las ninfas que náyades se llaman. Aquí tienes la abovedada cueva donde sacrificabas a las ninfas gran número de perfectas hecatombes, y allí puedes ver el Nérito, el frondoso monte. Cuando así hubo hablado, la deidad disipó la nube, apareció el país y el paciente divinal Ulises se alegró, holgándose de su tierra, y besó el fértil suelo. Y acto continuo oró a las ninfas, con las manos levantadas. Ninfas náyades, hijas de Júpiter. Ya me figuraba que no os vería más. Ahora os saludo con dulces votos y os haremos ofrendas, como antes, si la hija de Júpiter, la que impera en las batallas, permite benévola que yo viva y vea crecer a mi hijo. Díjole entonces Minerva, la deidad de los brillantes ojos. Cobra ánimo y no te preocupes por esto. Pero metamos ahora mismo las riquezas en lo más hondo del divino antro a fin de que las tengas seguras, y deliberemos para que todo se haga de la mejor manera. Cuando así hubo hablado, penetró la diosa en la sombría cueva y fue en busca de los escondrijos, y Ulises le llevó todas las cosas, el oro, el duro bronce y las vestiduras bien hechas, que le regalaran los feacios. Así que estuvieron colocadas del modo más conveniente. Minerva, hija de Júpiter que lleva la égida, obstruyó la entrada con una piedra. Sentáronse después en las raíces del sagrado olivo y deliberaron acerca del exterminio de los orgullosos pretendientes. Minerva, la deidad de los brillantes ojos, fue quien rompió el silencio pronunciando estas palabras. La Hertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. Piensa cómo pondrás las manos en los desvergonzados pretendientes, que 3 años amandan en tu palacio y solicitan a tu divinal consorte a la que ofrecen regalos de boda. Mas ella, suspirando en su ánimo por tu regreso, si bien a todos les da esperanzas y a cada uno le hace promesas, enviándoles mensajes, revuelve en su espíritu muy distintos pensamientos. El ingenioso Ulises le respondió diciendo: «Oh Númenes, sin duda iba a perecer en el palacio, con el mismo hado funesto de Agamenón Atrida, si tú, oh diosa, no me hubieses instruido convenientemente acerca de estas cosas. Mas, ea, traza un plan para que los castigue y ponte a mi lado, infundiéndome fortaleza y audacia, como en aquel tiempo en que destruíamos las lucientes almenas de la ciudad de Troya. Si con el mismo ardor de entonces me acompañares, oh deidad de los brillantes ojos, yo combatiría contra 300 hombres, pero con tu ayuda, veneranda diosa, siempre que benévola me socorrieres». Contestóle Minerva, la deidad de los brillantes ojos: «Te asistiré ciertamente, sin que me pases inadvertido cuando en tales cosas nos ocupemos, y creo que alguno de los pretendientes que devoran tus bienes manchará con su sangre y sus sesos el extensísimo pavimento. Mas, ea, voy a hacerte incognoscible para todos los mortales, arrugaré el hermoso cutis de tus ágiles miembros, raeré de tu cabeza los blondos cabellos, te pondré unos harapos que causen horror al que te vea y haré sarnosos tus ojos, antes tan lindos, para que les parezcas un ser despreciable a todos los pretendientes y a la esposa y al hijo que dejaste en tu palacio. Llégate ante todo al porquerizo, al guardián de tus puercos, que te quiere bien y adora a tu hijo y a la prudente Penélope. Lo hallarás sentado entre los puercos, los cuales pacen junto a la roca del Cuervo, en la fuente de Aretusa, comiendo abundantes bellotas y bebiendo aguas turbias, cosas ambas que hacen crecer en los mismos la floreciente grosura. Quédate allí de asiento e interrógale sobre cuanto deseares, mientras yo voy a Esparta, la de hermosas mujeres, y llamo a Telémaco, tu hijo, o Ulises, que se fue junto a Menelao, en la vasta Lacedemonia, para saber por la fama si aún estabas vivo en alguna parte». Respondióle el ingenioso Ulises: «¿Y por qué no se lo dijiste, ya que tu mente todo lo sabía? ¿Acaso para que también pase trabajos, vagando por el estéril Ponto, y los demás se le coman los bienes?» Contestóle Minerva, la deidad de los brillantes ojos: «Muy poco has de inquietarte por él. Yo misma le llevé para que, con ir allá, adquiriese ilustre fama, y no sufre trabajo alguno, sino que está muy tranquilo en el palacio de la Atrida,
teniéndolo todo en gran abundancia. Cierto que los jóvenes le acechan, embarcados en negro bajel, y quieren matarle cuando vuelva al patrio suelo, pero me parece que no sucederá así y que antes la tierra tendrá en su seno a alguno de los pretendientes que devoran lo tuyo. Dicho esto, tocóle Minerva con una varita. La diosa le arrugó el hermoso cutis en los ágiles miembros, le raó de la cabeza los blondos cabellos, púsole la piel de todo el cuerpo de tal forma que parecía la de un anciano, hízole sarnosos los ojos, antes tan bellos, vistióle unos harapos y una túnica, que estaban rotos, sucios y manchados feamente por el humo, le echó encima el cuero grande, sin pelambre ya, de una veloz cierva, y le entregó un palo y un astroso zurrón lleno de agujeros, con su correa retorcida. Después de deliberar así, se separaron, yéndose Minerva a la divinal Lacedemonia donde se hallaba el hijo de Ulises. Canto 14. Conversación de Ulises con Eumeo. Ulises, dejando el puerto, empezó áspero camino por lugares selvosos, entre unas eminencias, hacia donde le indicara Minerva que hallaría al porquerizo, el cual era, entre todos los criados adquiridos por el divinal Ulises, quien con mayor solicitud le cuidaba los bienes. Hallóle sentado en el vestíbulo de la majada excelsa, hermosa y grande, construida en lugar descubierto, que se andaba toda ella enrededor, la cual labrara el porquerizo para los cerdos del ausente rey, sin ayuda de su señora ni del anciano Laertes, empleando piedras de acarreo y cercándola con un seto espinoso. Puso fuera de la majada, acá y allá, una larga serie de espesas estacas, que había cortado del corazón de unas encinas, y construyó dentro 12 pocilgas muy juntas en que se echaban los puercos. En cada una tenía encerradas 50 hembras paridas de puercos, que se acuestan en el suelo, y los machos pasaban la noche fuera, siendo su número mucho menor porque los pretendientes, iguales a los dioses, los disminuían comiéndose siempre el mejor de los puercos grasos, que les enviaba el porquerizo. Eran los cerdos 360. Junto a los mismos hallábanse constantemente 4 perros, semejantes a fieras, que había criado el porquerizo, mayoral de los pastores. Este cortaba entonces un cuero de buey de color vivo y hacía unas sandalias, ajustándolas a sus pies, y de los otros pastores, 3 se habían encaminado a diferentes lugares con las piaras de los cerdos y el cuarto había sido enviado a la ciudad por Eumeo a llevarles a los orgullosos pretendientes el obligado puerco que inmolarían para saciar con la carne su apetito. De súbito los perros ladradores vieron a Ulises, y ladrando, corrieron a encontrarle, mas el héroe se sentó astutamente y dejó caer el garrote que llevaba en la mano. Entonces quizás hubiera padecido vergonzoso infortunio cabe a sus propios establos, pero el porquerizo siguió enseguida y con ágil pie a los canes, y atravesando apresuradamente el umbral donde se le cayó de la mano aquel cuero, les dio voces, los echó a pedradas a cada uno por su lado, y habló al rey de esta manera. «Oh anciano, poco faltó para que los perros te despedazaran súbitamente, con lo cual me habrías causado gran oprobio. Ya los dioses me tienen dolorido y me hacen gemir por una causa bien distinta, pues mientras lloro y me angustio, pensando en mi señor, igual a un dios, he de criar estos puercos grasos para que otros se los coman, y quizás él esté hambriento y ande peregrino por pueblos y ciudades de gente de extraño lenguaje, si aún vive y contempla la lumbre del sol. Pero ven, anciano, sígueme a la cabaña, para que, después de saciarte de manjares y de vino conforme a tu deseo, me digas dónde naciste y cuántos infortunios has sufrido». Diciendo así, el divinal porquerizo guióle a la cabaña, introdújole en ella, e hízole sentar, después de esparcir por el suelo muchas ramas secas, las cuales cubrió con la piel de una cabra montés, grande, vellosa y tupida, que le servía de lecho. Holgóse Ulises del recibimiento que le hacía Eumeo, y le habló de esta suerte. Júpiter y los inmortales dioses te concedan, oh huésped, lo que más anheles, ya que con tal benevolencia me has acogido. Y tú le contestaste así, porquerizo Eumeo. Oh forastero, no me es lícito despreciar al huésped que se presente, aunque sea más miserable que tú, pues todos los forasteros y pobres son de Júpiter. Cualquier donación nuestra les es grata, no embargante que haya de ser exigua, que así suelen hacerlas los siervos, siempre temerosos cuando mandan amos jóvenes. Pues las deidades atajaron sin duda la vuelta del mío, el cual, amándome sobre todo extremo, me hubiese proporcionado una posesión, una casa, un peculio y una mujer hermosa, todo lo cual da un amo benévolo a su siervo, cuando ha trabajado mucho para él y las deidades hacen prosperar su obra como hicieron prosperar esta en que me ocupo. Grandemente me ayudara mi señor, si aquí envejeciese, pero murió ya. Así hubiera perecido completamente la estirpe de Helena, por la cual a tantos hombres les quebraron las rodillas.
que aquél fue a Troya, la de hermosos corceles, para honrar a Agamenón combatiendo contra los teucros. Diciendo así, en un instante se sujetó la túnica con el cinturón, se fue a las pocilgas donde estaban las piaras de los puercos, volvió con dos, y a entrambos los sacrificó, los chamuscó y, después de descuartizarlos, los espetó en los asadores. Cuando la carne estuvo asada, se la llevó a Ulises, caliente aún y en los mismos asadores, polvoreándola de blanca harina, echó en una copa de yedra vino dulce como la miel, sentóse enfrente de Ulises, e invitándole, hablóle de esta suerte. Come, oh huésped, esta carne de puerco, que es la que está a la disposición de los esclavos, pues los pretendientes devoran los cerdos más gordos, sin pensar en la venganza de las deidades, ni sentir piedad alguna. Pero los bienaventurados númenes no se agradan de las obras perversas, sino que honran la justicia y las acciones sensatas de los varones. Y aun los varones malévolos y enemigos que invaden el país ajeno y, permitiéndoles Júpiter que recojan botín, vuelven a la patria con las naves repletas, aun estos sienten que un fuerte temor de la venganza divina les oprime el corazón. Mas los pretendientes algo deben de saber de la deplorable muerte de aquel, por la voz de alguna deidad que han oído, cuando no quieren pedir de justo modo el casamiento, ni restituirse a sus casas, antes muy tranquilos consumen los bienes orgullosa e inmoderadamente. En ninguno de los días ni de las noches, que proceden de Júpiter, se contentan con sacrificar una víctima, ni dos tan solo, y agotan el vino, bebiéndolo sin tasa alguna. Pues la hacienda de mi amo era cuantiosísima, tanto como la de ninguno de los héroes que viven en el negro continente o en la propia Ítaca y ni juntando 20 hombres la suya pudieran igualarla. Te la voy a especificar. 12 vacadas hay en el continente, y otras tantas gras de ovejas, otras tantas piaras de cerdos, y otras tantas copiosas manadas de cabras apacientan allá sus pastores y gente asalariada. Aquí pacen 11 hatos numerosos de cabras en la extremidad del campo, y los vigilan buenos pastores, cada uno de los cuales lleva todos los días a los pretendientes una res, aquella de las bien nutridas cabras que le parece mejor. Y yo guardo y protejo estas marranas y, separando siempre el mejor de los puercos, se lo envío también. Así habló. Ulises, sin desplegar los labios, se apresuraba a comer la vianda y bebía vino con avidez, maquinando males contra los pretendientes. Después que hubo cenado y repuesto el ánimo con la comida, dióle Eumeo la copa que usaba para beber, llena de vino. Aceptóla el héroe, y alegrándose en su corazón, pronunció estas aladas palabras. Oh amigo, ¿quién fue el que te compró con sus bienes y era tan opulento y poderoso, según cuentas? Decías que pereció por causa de la honra de Agamenón. Nómbramelo por si en alguna parte hubiese conocido tal hombre. Júpiter y los dioses inmortales saben si lo he visto y podré darte alguna nueva, pues anduve perdido por muchos pueblos. Respondióle el porquerizo, mayoral de los pastores. Oh viejo, a ningún vagabundo que llegue con noticias de mi amo, le darán crédito ni la mujer de éste ni su hijo, pues los que van errantes y necesitan socorro mienten sin reparo y se niegan a hablar sinceramente. Todo aquel que, peregrinando, llega al pueblo de Ítaca, va a referirle patrañas a mi señora, y ésta le acoge amistosamente, le hace preguntas sobre cada punto, y al momento solloza y destila lágrimas de sus párpados, como es costumbre de la mujer cuyo marido ha muerto en otra tierra. Tú mismo, oh anciano, inventarías muy pronto cualquier relación, si te diesen un manto y una túnica con que vestirte. Mas ya los perros y las veloces aves han debido de separarle la piel de los huesos, y el alma le habrá dejado, o quizás los peces lo devoraron en el ponto y sus huesos yacen en la playa, dentro de un gran montón de arena. De tal suerte murió aquel y nos ha dejado pesares a todos sus amigos y especialmente a mí, que ya no hallaré un amo tan benévolo en ningún lugar a que me encamine, ni aun si me fuere a la casa de mi padre y de mi madre donde nací y ellos me criaron. Y lloro no tanto por los mismos, aunque deseara verlos con mis ojos en la patria tierra, como porque me aqueja el deseo del ausente Ulises, a quien, oh huésped, temo nombrar, no hallándose acá, pues me amaba mucho y se preocupaba por mí en su corazón, y yo le llamo hermano del alma por más que esté lejos. Hablóle entonces el paciente divinal Ulises. Oh amigo, ya que a todo te niegas, asegurando que aquel no ha de volver, y tu ánimo permanece incrédulo, no solo quiero repetirte sino hasta jurarte que Ulises volverá. Por albricias de la buena nueva revestime de un manto y una túnica, que sean hermosas vestiduras, tan presto como aquel llegue a su palacio, pues antes nada aceptaría, no obstante la gran necesidad en que me encuentro. Me es tan odioso como las puertas del orco, aquel que, cediendo a la miseria, refiere embustes.
Sean testigos primeramente Júpiter entre los dioses y luego la mesa hospitalaria y el hogar del irreprochable Ulises a que he llegado, de que todo se cumplirá como lo digo. Ulises vendrá aquí este mismo año. Al terminar el corriente mes y comenzar el otro volverá a su casa, y se vengará de quien ultraje a su mujer y a su preclaro hijo. Y tú le contestaste así, porquerizo Eumeo. Oh anciano. Ni tendré que pagar albricias por la buena nueva, ni Ulises tornará a su casa, pero bebe tranquilo, cambiemos de conversación y no me traigas tal asunto a la memoria, que el ánimo se me aflige en el pecho cada vez que oigo mentar a mi venerable señor. Prescindamos, pues, del juramento y preséntese Ulises, como yo quisiera y también Penélope, el anciano Laertes y Telémaco, semejante a los dioses. Por este niño me lamento ahora sin cesar, por Telémaco, a quien engendró Ulises, como las deidades le criaran lo mismo que un pimpollo. Pensé que más adelante no sería entre los hombres inferior a su padre, sino tan digno de admiración por su cuerpo y su gentileza. Mas, habiéndole trastornado alguno de los inmortales o de los hombres el buen juicio de que disfrutaba, se ha ido a la divina Pilos en busca de noticias de su progenitor, y los ilustres pretendientes le preparan asechanzas para cuando torne, a fin de que desaparezca de Ítaca sin gloria alguna el linaje de Arcesio, semejante a los dioses. Pero dejémoslo, ora sea capturado, ora logre escapar porque el Saturnio extienda su brazo encima del mismo. Ea, anciano, refiéreme tus cuitas, y dime la verdad de esto para que yo me entere. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿En cuál embarcación llegaste? ¿Cómo los marineros te trajeron a Ítaca? ¿Quiénes se precian de ser? Pues no me figuro que hayas venido andando. Respondióle el ingenioso Ulises. De todo esto voy a informarte circunstanciadamente. Si tuviéramos comida y dulce vino para mucho tiempo, y nos quedásemos a celebrar festines en esta cabaña mientras los demás fueran al trabajo, no me sería fácil referirte en todo el año cuántos pesares ha sufrido mi espíritu por la voluntad de los dioses. Por mi linaje, me precio de ser natural de la espaciosa Creta, donde tuve por padre un varón opulento. Otros muchos hijos le nacieron también y se criaron en el palacio, todos legítimos, de su esposa, mientras que a mí me parió una mujer comprada que fue su concubina, pero guardábame igual consideración que a sus hijos legítimos Cástor y Lácida, cuyo vástago me glorío de ser, y a quien honraban los cretenses como a un dios por su felicidad, por sus riquezas y por su gloriosa prole. Cuando las mortales parcas se lo llevaron a la morada de Plutón, sus hijos magnánimos partieron entre sí las riquezas, echando suerte sobre las mismas, y me dieron muy poco, asignándome una casa. Tomé una mujer de gente muy rica, por solo mi valor, que no era yo despreciable, ni tímido en la guerra. Ahora ya todo lo he perdido, esto no obstante, viendo la paja conocerás la mies, aunque me tiene abrumado un gran infortunio. Diéronme Marte y Minerva audacia y valor para destruir las huestes de los contrarios, y en ninguna de las veces que hube de elegir los hombres de más bríos y llevarlos a una emboscada, maquinando males contra los enemigos, mi ánimo generoso me puso la muerte ante los ojos, sino que, arrojándome a la lucha mucho antes que nadie, era quien primero mataba con la lanza al enemigo que no me aventajase en la ligereza de sus pies. De tal modo me conducía en la guerra. No me gustaban las labores campestres, ni el cuidado de la casa que cría hijos ilustres, sino tan solamente las naves con sus remos, los combates, los pulidos dardos y las saetas, cosas tristes y horrendas para los demás y gratas para mí, por haberme dado algún dios tal inclinación, que no todos hallamos deleite en las mismas acciones. Ya antes que los aqueos pusieran el pie en Troya, había capitaneado 9 veces hombres y navíos de ligero andar contra extranjeras gentes, y todas las cosas llegaban a mis manos en gran abundancia. De ellas me reservaba las más agradables y luego me tocaban muchas por suerte, de manera que, creciendo mi casa con rapidez, fui poderoso y respetado entre los cretenses. Mas cuando dispuso el longividente Júpiter aquella expedición odiosa, en la cual a tantos varones les quebraron las rodillas, se nos mandó a mí y al Perínclito y Domeneo que fuéramos capitanes de los bajeles que iban a Ilión, y no hubo medio de negarse por el temor de adquirir mala fama entre el pueblo. Allí peleamos los aqueos 9 años y al 10º, asolada por nosotros la ciudad de Príamo, partimos en las naves hacia nuestras casas, pero un dios dispersó a los aqueos. Y el próvido Júpiter meditó males contra mí, desgraciado, que estuve holgando un mes tan solo con mis hijos, mi legítima esposa y mis riquezas, pues luego llevóme el ánimo a navegar hacia Egipto, preparando debidamente los bajeles con los compañeros iguales a los dioses. Equipé 9 barcos y pronto se reunió la gente necesaria. 6 días pasaron mis fieles compañeros celebrando banquetes,
y yo les proporcioné muchas víctimas para los sacrificios y para su propia comida. Al séptimo subimos a los barcos y, partiendo de la espaciosa Creta, navegamos al soplo de un próspero y fuerte Bóreas, con igual facilidad que si nos llevara la corriente. Ninguna de las naves recibió daño y todos estábamos en ellas sanos y salvos, pues el viento y los pilotos las conducían. En 5 días llegamos al río Egipto, de hermosa corriente, en el cual detuve las corvas galeras. Entonces, después de mandar a los fieles compañeros que se quedasen a custodiar las embarcaciones, envié espías a los lugares oportunos para explorar la comarca. Pero los míos, cediendo a la insolencia por seguir su propio impulso, empezaron a devastar los hermosos campos de los egipcios, y se llevaban las mujeres y los niños, y daban muerte a los varones. No tardó el clamoreo en llegar a la ciudad. Sus habitantes, habiendo oído los gritos, vinieron al amanecer, el campo se llenó de infantería, de jinetes y de reluciente bronce. Júpiter, que se huelga con el rayo, envió a mis compañeros la perniciosa fuga, y ya, desde aquel momento nadie se atrevió a resistir, pues los males nos cercaban por todas partes. Allí nos mataron con el agudo bronce muchos hombres, y a otros se los llevaron para obligarles a trabajar en pro de los ciudadanos. A mí el mismo Júpiter púsome en el alma esta resolución: ojalá me hubiese muerto entonces y se hubiera cumplido mi hado allí, en Egipto, pues la desgracia tenía que perseguirme aún. Al instante me quité de la cabeza el bien labrado yelmo y de los hombros el escudo, arrojé la lanza lejos de las manos y me fui hacia los corceles del rey, a quien abracé por las rodillas, besándoselas. El rey me protegió y salvó, pues, haciéndome subir al carro en que iba montado, me condujo a su casa mientras mis ojos despedían lágrimas. Acometiéronme muchísimos con sus lanzas de fresno e intentaron matarme, porque estaban muy irritados, pero aquél los apartó, temiendo la cólera de Júpiter hospitalario, el cual se indigna en gran manera por las malas acciones. Allí me detuve 7 años y junté muchas riquezas entre los egipcios, pues todos me daban alguna cosa. Mas, cuando llegó el 8º, presentóse un fenicio muy trapacero y falaz, que ya había causado a otros hombres multitud de males, y, persuadiéndome con su ingenio, llevóme a Fenicia, donde se hallaban su casa y sus bienes. Estuve con él 1 año entero, y tan pronto como, transcurriendo el año, los meses y los días del mismo se acabaron y las estaciones volvieron a sucederse, urdió otros engaños y me llevó a la Libia en su nave, surcadora del Ponto, con el aparente fin de que le ayudase a conducir sus mercancías, pero en realidad, para venderme allí por un precio cuantioso. Tuve que seguirle, aunque ya sospechaba algo, y me embarqué en su bajel. Corría este por el mar al soplo de un próspero y fuerte Bóreas, a la altura de Creta, y en tanto meditaba Júpiter cómo a la perdición lo llevaría. Cuando hubimos dejado a Creta y ya no se divisaba tierra alguna, sino tan solamente el cielo y el mar, Júpiter colocó por cima de la cóncava embarcación una parda nube, debajo de la cual se obscureció el Ponto, despidió un trueno y simultáneamente arrojó un rayo en nuestra nave. Esta se estremeció al ser herida por el rayo de Júpiter, llenándose del olor del azufre, y mis hombres cayeron en el agua. Llevábalos el oleaje alrededor del negro bajel y un dios les privó de la vuelta a la patria. Pero a mí, aunque afligido en el ánimo, el propio Júpiter echóme en las manos el mástil larguísimo de la nave de azulada proa, para que aún entonces escapase de la desgracia. Abrazado con él fui juguete de los perniciosos vientos durante 9 días, y al 10º, en una noche obscura, ingente ola me arrojó a la tierra de los Tesprotos. Allí el héroe Fidón, rey de los Tesprotos, acogióme graciosamente, pues habiéndose presentado su hijo donde yo me encontraba, me llevó a la mansión del padre, cuando ya me rendían el frío y el cansancio, y me entregó un manto y una túnica para que me vistiera. Allí me hablaron de Ulises, participóme el rey que le estaba dando amistoso acogimiento y que ya el héroe iba a volver a su patria tierra. Y me mostró todas las riquezas que Ulises había juntado en bronce, oro y labrado hierro, con las cuales pudieran mantenerse un hombre y sus descendientes hasta la 10ª generación. Tantos objetos preciosos tenía en el palacio de aquel monarca. Añadió que Ulises se hallaba en Dodona para saber por la alta encina la voluntad de Júpiter sobre si convendría que volviese manifiesta o encubiertamente al rico país de Ítaca, del cual habíase ausentado hacía mucho tiempo. Y juró en mi presencia, ofreciendo libaciones en su casa, que ya habían botado al mar la nave y estaban a punto los compañeros para conducirlo a su patria tierra. Pero antes despidióme a mí, porque se ofreció casualmente una nave de marineros tesprotos que iba a Duliquio, la abundosa en trigo. Mandóles que me llevasen con toda solicitud al rey Acasto, mas ellos les plugo tomar una perversa resolución, para que aún me cayeran encima toda suerte de desgracias e infortunios.
Así que la nave surcadora del Ponto estuvo muy distante de la tierra, decidieron que hubiese llegado para mí el día de la esclavitud. Desnudándome del manto y de la túnica que llevaba puestos, vistiéronme estos miserables harapos y esta túnica, llenos de agujeros, que ahora contemplas con tus ojos. Por la tarde vinimos a los campos de Ítaca, que se ve de lejos. En llegando, ataronme fuertemente a la nave de muchos bancos con una soga retorcida, y acto continuo saltaron en tierra y tomaron la cena a orillas del mar. Pero los propios dioses desligaronme fácilmente las ataduras, y entonces, liándome yo los harapos a la cabeza, me deslicé por el pulido timón, di a la mar el pecho, nadé con ambas manos, y muy pronto me hallé alejado de aquellos y fuera de su alcance. Salí del mar adonde hay un bosque de florecientes encinas y me quedé echado en tierra. Ellos no cesaban de agitarse y de proferir hondos suspiros, pero al fin no les pareció ventajoso continuar la busca y tornaron a la cóncava nave, y los dioses me encubrieron con facilidad y me trajeron a la majada de un varón prudente porque quiere el hado que mi vida sea más larga. Y tú le respondiste así, porquerizo Eumeo. Ah, huésped sin ventura. Me has conmovido hondamente el ánimo al relatarme tan en particular cuánto padeciste y cuánto erraste de una parte a otra. Pero no me parece que hayas hablado como debieras en lo referente a Ulises, ni me convencerás con tus palabras. ¿Qué es lo que te obliga, siendo cual eres, a mentir inútilmente? Sé muy bien a qué atenerme con respecto a la vuelta de mi señor, el cual debió de serles muy odioso a todas las deidades cuando éstas no quisieron que acabara sus días entre los teucros, ni en brazos de sus amigos después que terminó la guerra, pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubiese legado a su hijo una gloria inmensa. Ahora desapareció sin fama, arrebatado por las arpías. Mas yo vivo apartado, cabe a los puercos, y solo voy a la ciudad cuando la prudente Penélope me llama porque le traen de alguna parte cualquier noticia. Sentados los de allá junto al recién venido, hácenle toda suerte de preguntas, así los que se entristecen por la prolongada ausencia del rey, como los que de ella se regocijan porque devoran impunemente sus bienes. Pero a mí no me place escudriñar ni preguntar cosa alguna desde que me engañó con sus palabras un hombre tolo, el cual, habiendo vagado por muchas regiones a causa de un homicidio, llegó a mi morada y le traté afectuosamente. Aseguró que había visto a Ulises en Creta, junto a Idomeneo, donde reparaba el daño que en sus embarcaciones causaran las tempestades, y dijo que llegaría hacia el verano o el otoño con muchas riquezas, y juntamente con los compañeros iguales a los dioses. Y tú, oh viejo que tantos males padeciste, ya que un dios te ha traído a mi casa, no quieras congraciarte ni halagarme con embustes, que no te respetaré ni te querré por esto, sino por el temor de Júpiter hospitalario y por la compasión que me inspiras. Respondióle el ingenioso Ulises. Muy incrédulo es, en verdad, el ánimo que en tu pecho se encierra, cuando ni con el juramento he podido lograr que de mí te fíases y creyeses cuanto te dije. Mas, ea, hagamos un convenio y por cima de nosotros sean testigos los dioses, que en el Olimpo tienen su morada. Si tu señor volviere a esta casa, me darás un manto y una túnica para vestirme y me enviarás a Duliquio, que es el lugar a donde a mi ánimo le place ir, y si no volviere como te he dicho, incita contra mí a tus criados, y arrójenme de elevada peña, a fin de que los demás pordioseros se abstengan de engañarte. Respondióle el divinal porquerizo. Oh huésped, buena fama y opinión de virtud ganara entre los hombres ahora y en lo sucesivo, si, después de traerte a mi cabaña y de presentarte los dones de la hospitalidad, te fuera a matar, privándote de la existencia. ¿Con qué disposición rogaría al Saturnio Jove? Pero ya es hora de cenar. Ojalá viniesen pronto los compañeros, para que aparejáramos dentro de la cabaña una agradable cena. Así estos conversaban. Entretanto acercarónse los puercos con sus pastores, quienes encerraron las marranas en las pocilgas, para que durmiesen, y un gruñido inmenso se dejó oír mientras los puercos se acomodaban en los establos. Entonces el divinal porquerizo dio esta orden a sus compañeros. Traed el mejor de los puercos para que lo sacrifique en honra de este forastero venido de lejanas tierras y nos sirva de provecho a nosotros que a mucho tiempo que nos fatigamos por los cerdos de blanca dentadura y otros se comen impunemente el fruto de nuestros afanes. Diciendo así, cortó leña con el despiadado bronce, mientras los pastores introducían un gordísimo puerco de 5 años que dejaron junto al hogar, y el porquerizo no se olvidó de los inmortales, pues tenía buenos sentimientos. Ofrecióles las primicias, arrojando en el fuego algunas cerdas de la cabeza del puerco de blanca dentadura, y pidió a todos los dioses que el prudente Ulises tornara a su casa. Después alzó el brazo y con un tronco de encina que dejara al cortar leña hirió al puerco, que cayó exánime. Ellos lo degollaron, lo chamuscaron y seguidamente lo partieron en pedazos.
El porquerizo empezó por tomar una parte de cada miembro del animal, envolvió en pingo y grasa los trozos crudos y, polvoreándolos de blanca harina, los echó en el fuego. Dividieron lo restante en pedazos más chicos que espetaron en los asadores, los asaron cuidadosamente, y retirándolos del fuego, los colocaron todos juntos encima de la mesa. Levantóse a hacer partes el porquerizo, cuya mente tanto apreciaba la justicia, dividiendo los trozos, formó 7 porciones, ofreció una a las ninfas y a Mercurio, hijo de Maya, a quienes dirigió votos, y distribuyó las demás a los comensales, honrando a Ulises con el ancho lomo del puerco de blanca dentadura, cual obsequio alegróle el espíritu a su señor. Enseguida el ingenioso Ulises le habló diciendo: «Ojalá seas, oh Eumeo, tan caro al padre Júpiter como a mí mismo, pues, aun estando como estoy, me honras con excelentes dones». Y tú le respondiste así: «Porquerizo Eumeo, come, oh el más infortunado de los huéspedes, y disfruta de lo que tienes delante, pues la divinidad te dará esto y te rehusará aquello, según le plazca a su ánimo, puesto que es todopoderosa». Dijo, sacrificó las primicias a los empiternos númenes, y libando el negro vino, puso la copa en manos de Ulises, asolador de ciudades, que junto a su porción estaba sentado. Repartióles el pan Mesaulio, a quien el porquerizo había adquirido por sí solo, en la ausencia de su amo y sin ayuda de su señora ni del anciano Laertes, comprándolo a unos tafios con sus propios bienes. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y así que hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Mesaulio quitó el pan y ellos, hartos de pan y de carne, fuéronse sin dilación a la cama. Sobrevino una noche mala y sin luna, en la cual Júpiter llovió sin cesar, y el lluvioso Céfiro sopló constantemente y con gran furia. Y Ulises habló del siguiente modo, tentando el porquerizo a fin de ver si se quitaría el manto para dárselo o exhortaría a alguno de los compañeros a que así lo hiciese, ya que tan gran cuidado por él se tomaba. «Oídme ahora, Eumeo y demás compañeros. Voy a proferir algunas palabras para gloriarme, que a ello me impulsa el perturbador vino, pues hasta el más sensato le hace cantar y reír blandamente, le incita a bailar y le mueve a revelar cosas que más conviniera tener calladas. Pero, ya que empecé a hablar, no callaré lo que me resta decir. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas tan robustas, como cuando guiábamos al pie del muro de Troya la emboscada previamente dispuesta. Eran sus capitanes Ulises y Menelao Atrida, y yo iba como tercer jefe, pues ellos mismos me lo ordenaron. Tan pronto como llegamos cerca de la ciudad y de su alto muro, nos tendimos en unos espesos matorrales, entre las cañas de un pantano, acurrucándonos debajo de las armas. Sobrevino una noche mala, glacial, porque soplaba el Bóreas, caía de lo alto una nieve menuda y fría, como escarcha, y condensábase el hielo en torno de los escudos. Los demás, que tenían mantos y túnicas, estaban durmiendo tranquilamente con las espaldas cubiertas por los escudos, pero yo, al partir, cometí la necedad de entregar el manto a mis compañeros, porque no pensaba que hubiera de padecer tanto frío, y me puse en marcha con solo el escudo y una espléndida cota. Mas, tan luego como la noche hubo llegado a su último tercio y ya los astros declinaban, toqué con el codo a Ulises, que estaba cerca y me atendió muy pronto, y díjele de esta guisa: «Laertíada, de jovial linaje. Ulises, fecundo en recursos. Ya no me contarán en el número de los vivientes, porque el frío me rinde. No tengo manto. Engañóme algún dios, cuando partí con la sola túnica y ahora no hallo medio alguno para escapar con vida». Así me expresé. Pronto se le ofreció a su ánimo un recurso, siendo como era tan señalado en aconsejar como en combatir, y hablando me quedo, pronunció estas palabras: «Calla, no sea que te oiga alguno de los aqueos». Dijo, y, estribando sobre el codo, levantó la cabeza y comenzó a hablar de esta manera: «Oídme, amigos. Un sueño divinal se me presentó mientras dormía. Como estamos tan lejos de las naves, vaya alguno a decir al atrida Agamenón, pastor de hombres, si nos enviará más guerreros de junto los barcos». Tal dijo, y levantándose con presteza Toante, hijo de Andremón, arrojó el purpúreo manto y se fue corriendo hacia las naves. Me envolví en su vestido, me acosté alegremente y enseguida apareció la aurora, de áureo trono. Ojalá fuese tan joven y mis fuerzas se hallaran tan robustas como entonces, pues alguno de los porquerizos de esta cuadra me daría su manto por amistad y por respeto a un valiente, mas ahora me desprecian porque cubren mi cuerpo miserables vestidos. Y tú le respondiste así: «Porquerizo Eumeo. Oh viejo, el relato que acabas de hacer es irreprochable, y nada has dicho que sea inútil o inconveniente,
Por esto no carecerás ni de vestido ni de cosa alguna que deba obtener el infeliz suplicante que nos sale al encuentro. Mas, apenas amanezca, tornarás a sacudir tus harapos, pues aquí no tenemos mantos y túnicas para mudarnos, sino que cada cual lleva puestos los suyos. Y cuando venga el caro hijo de Ulises, te dará un manto y una túnica para vestirte y te conducirá a donde tu corazón y tu ánimo deseen. Dichas estas palabras, se levantó, puso cerca del fuego una cama para el huésped y la llenó de pieles de ovejas y de cabras. Ulises se tendió en ella y Eumeo echóle un manto muy tupido y amplio que guardaba para mudarse siempre que alguna recia tempestad le sorprendía. De tal modo se acostó Ulises y a su ver a los jóvenes pastores, mas al porquerizo no le plugo tener allí su cama y dormir apartado de los puercos, sino que se armó y se dispuso a salir, y holgóse Ulises al ver con qué solicitud le cuidaba los bienes durante su ausencia. Eumeo empezó por colgar de sus robustos hombros la aguda espada, vistióse después un manto muy grueso, reparo contra el viento, tomó enseguida la piel de una cabra grande y bien nutrida, y, finalmente, asió un agudo dardo para defenderse de los canes y de los hombres. Y se fue a acostar en la concavidad de una elevada peña, donde los puercos de blanca dentadura dormían al abrigo del Bóreas. Y así concluimos este emocionante capítulo con los cantos 13 y 14 de la Odisea, donde hemos acompañado a Odiseo en el crucial momento de su regreso a Ítaca y su reencuentro con el fiel Eumeo. Espero que hayan sentido la expectativa del retorno de Odiseo a su tierra natal y la importancia de su disfraz para iniciar su plan. Sin duda, estos cantos nos han mostrado la astucia y paciencia de Ulises mientras comienza a sentar las bases para reclamar lo que es suyo. Me encantaría conocer sus impresiones. ¿Qué momento del regreso de Odiseo a Ítaca les generó más intriga? ¿Qué creen que será lo primero que hará Odiseo ahora que está de vuelta en su isla? Dejen sus comentarios, denle un me gusta si disfrutaron de este episodio y compartan este viaje épico con otros amantes de los clásicos. Su apoyo es la mejor motivación para seguir navegando a través de esta inolvidable historia. En el próximo episodio, continuaremos la fascinante travesía de Odiseo, listos para descubrir los siguientes pasos de su ingenioso plan. Nos vemos muy pronto en el próximo canto de la Odisea.